Estamos de regreso con más, Flor. Entonces ya tenemos a nuestro invitado vía Zoom. Lo tenemos. Rafael Mezquita, vocero del gobierno. Bienvenido a Cuarto Poder, señor Mezquita. Cuéntenos esta confusión que se ha dado y se ha generado, porque por un lado la Iglesia al responder a la solicitud de mediación, la Iglesia Católica planteó que ellos aceptaban ser facilitadores, pero condicionaba que hubiera una mesa única. La mesa única aparentemente no se dio, y entonces se siguió avanzando en las negociaciones con AEBE, o en el centro AEBE, con el grupo de docentes, con la mediación de la Defensoría del Pueblo. Y eso se llegó a un acuerdo. Por otro lado estaba la mesa en San Félix, de la ministra de Gobierno, con los grupos de poblaciones originarias que estaban protestando en el oriente chiricano. Y por otro lado estaba la gente de acá de Panamá, de la Alianza Unidos por la Vida, donde está Suntras, CONUSI, ASOPROF, que aparentemente nadie se sentó a negociar con ellos. Entonces, explíquenos un poquito cómo es la dinámica para entender, porque la gente ha estado un poco confundida con justa causa durante este fin de semana. Muy buenos días y gracias por la invitación. Estos procesos políticos sociales que estamos viviendo en el país, que yo diría que son inéditos, generaron esta dinámica social durante la semana. Afortunadamente hubo un primer acuerdo con la Comarca 9, con grupos originarios, y yo destacaría que este acuerdo se dio total respeto a los derechos humanos. Hasta el momento no hemos tenido ningún muerto, gracias a Dios, ningún ciego y ningún lisiado, como se dio hace algunos años atrás con ellos. Llegamos a un acuerdo, eso fue el día sábado. Ayer domingo hubo una segunda mesa, que fue en Santiago de Veraguas, en donde hubo un segundo acuerdo. Mucha gente dice, pero se llegaron a acuerdos, pero no se han cumplido. Por supuesto, esto es un proceso que lentamente, que va avanzando, que no es de un día a otro, que hay sectores que no aceptan los resultados de ese acuerdo. Hay una tercera mesa, como usted bien lo dijo, que es con el grupo Pueblo Unido, que dirige CONUSI, en donde está Suntrax y Frenadeso. Ellos tienen una agenda de 32 temas presentados al Ejecutivo hace algunas semanas. Yo no tengo la menor duda que el Ejecutivo se sentará también con ellos. Y hay un cuarto grupo que yo diría que no responde a ningún tipo de organización, que son grupos que han florecido, que han salido en la coyuntura, que tienen cerrado la provincia de Bocas del Toro, por ejemplo, que tienen cerrado el este de la ciudad, el este de la provincia de Panamá, que tienen vida propia, por decirlo así, que muchos de ellos no aceptan ninguna responsabilidad ni ningún acuerdo, pero este proceso, cuando empiece a dar resultados, cuando la gente llega a la estación de gasolina y vea que los 3.25 es de verdad, cuando se sienten en la mesa y se amplíe el tema de la canasta básica y se aumenten los productos de control de precio, cuando empiece a llegar las posibilidades de que resolvamos el odioso oligopolio de medicinas que hay en Panamá y la gente comience a recibir descuentos en el precio de las medicinas, tanto en las medicinas del sector privado, de las farmacias privadas, como las medicinas que se compran en el sector público, poco a poco el pueblo, la sociedad irá viendo los resultados de estas negociaciones, los resultados de esta voluntad política, y poco a poco los grupos, yo diría que más tolerantes, irán levantando sus protestas, y quedarán como siempre grupos aislados, grupos radicalizados, grupos del todo o nada, y la propia sociedad se encargará de aislarlos, porque la gente lo que no quiere es violencia, lo que no quiere es saqueo, lo que quiere es que se abra la carretera panamericana para que fluya la comida del interior de Chiriquí, de las provincias centrales, hacia Panamá, y para que fluyan los productos terminados, combustible, gas, productos de construcción del centro de Panamá hacia el interior y hacia el Centroamérica. Mezquita, Y eso es lo que la gente quiere. quiere también es la reducción de la planilla y lo que se Por anunció, supuesto. y también el alto
a los contratos opacos y también la reducción de las asesorías y consultorías millonarias y muchas veces innecesarias. También la gente quiere eso. Y yo te diría que también la gente quiere eliminar ya la poca empatía de ciertos funcionarios públicos con la necesidad de la gente durante este periodo, la ausencia de humildad de muchos funcionarios públicos hacia la gente en estos momentos. La desigualdad tan marcada que hay, pero mi punto es el anuncio de austeridad anunciado, el primer punto de los 10 que anunciaron, no decía vamos a bajar la planilla 10%. Lo que decía era vamos a girar instrucciones a las entidades para iniciar el proceso de reducción de planilla en 10%. Por supuesto. Exactamente con esas palabras, licenciado Mezquita, fue que anunciaron la rebaja de los salarios de los funcionarios en pandemia y luego eso no ocurrió. ¿Por qué no se puede anunciar directamente reducción de la planilla? Porque por otro lado, ¿a qué entidades van a instruir tomando en cuenta que hay personas a las que no pueden tocar? Que si docentes, que médicos, etcétera, ¿no? Flor, toda reducción de planillas toca gente, toca la dignidad de las personas. Partimos muchas veces del concepto de que todos los que están en el sector público, muchos de ellos son botellas que no hacen nada. Hay que hacer un análisis sobre lo que está sucediendo en las instituciones y realmente determinar quiénes están haciendo sus funciones y quiénes no, quiénes son prescindibles y quiénes son imprescindibles. Y ese análisis toma tiempo, porque estamos hablando de personas, no estamos hablando de otra cosa. ¿Cuánto tiempo, licenciado? Yo no te puedo decir cuánto tiempo, pero ya se han girado instrucciones de parte de la Dirección General de Carrera Administrativa a todas las instituciones para empezar, y ya se inició el revisado de los listados en todas estas instituciones para hacer válido esta reducción del 10%. Es claro, licenciado Mezquita, que las medidas de austeridad anunciadas por el gobierno no convencieron a la ciudadanía porque la prueba está en que las protestas siguieron. Yo sí quisiera preguntarle algunas cosas de ese comunicado de austeridad que anunciaron, esas medidas de austeridad que anunciaron. A mí me quedan dudas, me dejó muy preocupada leer ese comunicado porque dice, por ejemplo, no pagaremos gastos no autorizados de viajes, lo cual me dice que estaban pagando gastos no autorizados de viajes. Por otro lado dice que van a viajar con prensa y protocolo solo cuando sea necesario, lo cual deja entrever que hasta ahora estaban viajando también cuando no eran necesarios su presencia en los viajes. También habla, esas son las dos que más me llamaron la atención en cuanto a gastos que no han debido pagarse. Yo no me atrevería a decir que se estaban pagando esos gastos. Entonces, ¿por qué dicen que no se van a pagar? A decir que se estaba reiterando una prohibición que ya existe dentro del ordenamiento administrativo. Entonces, ¿no sería una nueva medida de austeridad? No, es una medida que se tiene, es una advertencia al funcionario público para que no cometa esos exabruptos administrativos. Licenciado Mezquita, otro tema que hay que necesariamente abordar, así como es de odioso el oligopolio de los medicamentos que hace que las medicinas en Panamá sean de las más caras del planeta, también es odiosa el emplanillamiento de familiares de los diputados en las planillas de la Asamblea. No, y de funcionarios, no solamente del legislativo. No, y además en otros ministerios, porque aquí en Cuarto Poder hemos difundido los videos de diputados quejándose en el pleno de la Asamblea, en el colmo del descaro, de que no le han terminado de nombrar a sus recomendados en las diferentes instituciones. Bueno, ¿y la mesa de nombramientos? Y el famoso video del diputado Alejandro Magno Castillero que circuló al inicio de la administración. También quejándose de lo mismo, de que se habían distribuido las entidades y que a él no le habían terminado de cumplir. Eso es odioso, porque para eso no se llega a la administración pública. A la administración pública se llega a tratar de administrar la cosa pública como buen padre de familia para generar un mejor estar de los ciudadanos, pero no para llegar y distribuir como si se tratara de un botín de guerra. Entonces, ese tema hay que abordarlo también, necesariamente. Por supuesto que hay que abordarlo necesariamente, y yo te diría que en estos momentos están dadas las condiciones políticas para abordarlo. En este momento, cuando estamos viviendo esta explosión social
que refleja un hartazgo de la gente. Se están dando las condiciones para que el Ejecutivo se siente con los grupos, porque todavía esto no ha terminado. Las negociaciones en Santiago apenas llegaron a un primer acuerdo el día de ayer. Las negociaciones en Panamá todavía no han iniciado. Yo te diría que hay la voluntad política del gobierno nacional para comenzar a discutir estas cosas también, que hay que discutirlas. Por eso yo te digo que cuando yo te hablo de la poca empatía de ciertos funcionarios públicos con las necesidades de la gente, o de la ausencia de humildad, o de malos manejos o percepción de malos manejos, te estoy hablando de eso, y eso hay que abordarlo. Yo no puedo aceptar, por ejemplo, que en la mitad de esta bendita pandemia una señora decana o rectora de una universidad en una provincia del interior ha hecho una fiesta. O sea, esos abusos, esa falta de empatía con las necesidades de la gente fue lo que cabreó a la población, y por eso la población reaccionó de esa manera. Pero a ver, entonces, no es la fiesta sola, no es la fiesta sola, es la sanción de la ley del presidente. Aquí ha sido un camino. Si ella hubiera hecho una fiesta ganando lo que ganaba antes, eso no hubiera sido un escándalo. Lo que pasa es que no es el abuso de la fiesta por parte de ella. Lo que pasa es que es el abuso de parte de la Asamblea, y luego también la desconexión de la realidad por parte del presidente de sancionar ese proyecto con 9 millones de dólares adicionales y el salario más alto de Panamá. Tiene un 86%, es la entidad, entre las 89 entidades que tiene Panamá, esa es la que más ha aumentado su presupuesto en los últimos 4 años, 86%. No es la fiesta. Esto le cae al Ejecutivo, Flor, también. Entonces, Flor, vuelvo e insisto, pienso que está el momento, está la voluntad política del Ejecutivo para empezar a hacer los ajustes necesarios para eliminar todos estos. Ok, esa fiesta tenía varios días anunciándose ya. ¿Por qué nadie del Ejecutivo agarró el teléfono y le dijo, oye, no hagas esa fiesta que vas a prender a este pueblo? No sé. No tengo la menor idea por qué no lo hicieron. Y por otro lado, usted dice, las condiciones están dadas, hay voluntad, pero nunca me voy a olvidar de cuando usted dijo que para arreglar el tema del seguro social ya no tenían ese capital político que se necesita para afrontar ese problema. ¿Quieres que hablemos de eso? No, espérese, que se me va la idea. Okay. Ahora se me olvidó ver. En esta ocasión yo veo que tampoco queda mucho capital político ni legitimidad para afrontar este tema, porque si bien usted dice no hay muertos, no hay heridos, no hay lisiados, no hay ciegos, también es cierto que ya vamos en la tercera semana de las protestas y el gobierno no ha sido capaz de llegar a un acuerdo con la gente que protesta. Ha dejado crecer esta bola tanto que parece ser otra muestra de que no tienen el capital político nuevamente. Mira, yo ya te dije que este es un proceso y que poco a poco, cuando la gente empieza a sentir los efectos de los resultados de las negociaciones, yo asumo que esto iremos llegando a los resultados del mismo proceso. Sobre el tema del seguro social, solamente 2 palabras. En el año 2006, el gobierno de Martín Torrijos llevó adelante un proceso de reformas de la Caja del Seguro Social en momentos en que el país tenía una tasa de desempleo entre el 4 o el 5%, el momento en que el país creció durante ese quinquenio al 8,5 o 9% anual. Había recursos en el Estado y había recursos en la gente. Habían condiciones sociales y económicas total y radicalmente distintas a las que estamos viviendo hoy en día. Asumir en estos momentos con una tasa de desempleo arriba del 10 o 12%, con una actividad económica que todavía ha sido más afectada por la coyuntura, porque la actividad económica del país y el desempleo, yo estoy seguro que se ha visto sometida a todos estos estremecimientos de los últimos días. Con estas condiciones sociales y políticas, sociales y económicas, difícilmente tú puedes impulsar un cambio en medidas paramétricas en el seguro social. Entonces sería simplemente provocar a la sociedad a un caos social y político. Y en consecuencia,
lo que estamos haciendo es acumulando un fondo, un recurso, para dejarle un periodo holgado al próximo gobierno para que pueda hacer estos ajustes en condiciones de mejor crecimiento económico, de menor desempleo y de menor informalidad. Llevar adelante, quitar eso o llevar adelante un proceso como ese en este momento sería explosivo, al igual que quitar cualquier subsidio. Mucha gente me dice, ¿y por qué no eliminamos los subsidios? Yo estoy de acuerdo, como muchos pensadores económicos, que los subsidios deben ser temporales, pero los subsidios también tienen su momento, su timing para eliminarle. Y en estos momentos tú no puedes eliminar ningún subsidio porque la gente está pasando por serios problemas. El problema es, no vamos a revisar los subsidios, no vamos a corregir el tema del seguro social, se está pateando la pelota demasiado y eso es lo que tiene la gente en la calle. Que los problemas eso no tiene a la gente importantes... en la calle, lo siento, eso no estoy de acuerdo contigo. La gente no está en la calle por eso. Si hubiéramos hecho lo contrario, hubiera habido mucha más gente en la calle. Pero eso es lo que hay que asumir, para eso gobiernan. Licenciado, pero tú gobiernas y tomas decisiones cuando tienes condiciones para tomarlas. Cuando no la tienes, hacer esas decisiones sería meterle combustible a la explosión social. Pero es tomar medidas populares. Las impopulares no las quieren tomar. Por ejemplo, el vale digital. En estos momentos, ¿cómo vas a tomar medidas después de 30 meses de pandemia? Pero ¿cómo vas a tomar medidas? Pero el gobierno sigue despilfarrando. Licenciado, lo que pasa es que en el tema del seguro hay una dura realidad. En el 2024, según las proyecciones, se agotan las reservas del IBM. Así es. Entonces, ¿qué va a pasar si no se toma? Ya le dije que le vamos a dejar un recurso para que el próximo gobierno tome las decisiones que tenga que tomar y va a hacer, y el recurso va a alcanzar hasta el 2027, básicamente, para que tengan 3 años. Y no es verdad que las reservas se acaban en el 2024. ¿Cuándo se acaba? Hay posibilidad de que se acabe en el 2027. El presidente Cortizo dijo que parte de las ganancias del contrato minero se iban a destinar también. ¿Y dónde está el contrato minero? ¿A dónde está el contrato minero? El contrato minero se está terminando de redactar para sometérselo a la Asamblea, que es un contrato ley, y de ahí va a salir parte de los recursos para apoyar esta transición o esta negociación del IBM, del Seguro Social. ¿Qué recursos? Los recursos para financiar las reformas paramétricas al programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social. Bueno, se nos acabó. En el próximo gobierno. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, licenciado Mezquita, por su participación. Con mucho gusto. Flor, tenemos que retirarnos.